El tema de hoy vamos a tratar de hacerlo, técnicamente no era tan extenso como las otras presentaciones. Sin embargo, a raíz de que han habido unos casos tan particulares, tan emblemáticos últimamente en el hospital, no sé si han sabido de que desde hace un poquito para acá, o desde hace un tiempo más o menos, ahora la especialidad de ginecología está como en un punto muy particular de las denuncias médico-legales, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los casos más notables en última instancia ha sido lo de el trabajo de parto podal. De hecho, hay una situación médico-legal en este preciso momento en curso, producto de la atención de un parto podálico. Entonces, basado en ello, vamos a tomar algunas características, sobre todo de precaución o de prevención, para tratar de uno evitar de incurrir en circunstancias que puedan terminar siendo un poquito complicadas para la práctica clínica de ustedes. Fíjense que incluso hasta en la última edición del Williams establece que el prerequisito esencial para la realización exitosa de un parto pelviano descansa en la completa dilatación del uterino y la ausencia de dificultades mecánicas durante todo el proceso. Sin embargo, el parto sucede de manera distinta, de manera diferente como se presenta en una presentación cefálica, ¿no? Resulta que si ustedes deben describir en algún punto cuál es el parto natural, simple, autóxico por excelencia, va a ser la presentación cefálica de vértice. O sea, si lo denominamos cuál es el parto eutóxico clásico por excelencia, va a ser la presentación cefálica de vértice. Ya cuando existen diferencias entre que sea de frente, de cara, de bregma, e incluso esta, pues por supuesto deja de ser un parto normal y se transforma en un parto distóxico. Sin embargo, fíjense que en este caso solamente describen que en la circunstancia individual de que esto se llegase a complicar, pues termina sucediendo a expensas de problemas maternos, ¿no? A expensas de que la madre va a sufrir desgarros de los tejidos blandos. Pero resulta que las circunstancias que involucran los problemas médico-legales son los que terminan interviniendo con el feto. O sea, fíjense que ahora todo lo que circunda es el resultado fetal. No era desconocido desde hace muchísimo tiempo que el parto podálico tiene una particularidad aproximadamente de una mortalidad neonatal de un 2% aproximadamente de todos los partos. Gracias a Dios este parto no es muy común, no es muy frecuente. Del 100% de los trabajos de parto, probablemente del 2 al 6% van a se van a terminar resolviendo como un parto podálico, perdón. De ese número de partos, el 2% posiblemente termine con una mortalidad neonatal y entre un 10 o un 20% con complicaciones adicionales. ¿Cuáles serían las complicaciones adicionales que producen en un feto problemas o fracturas de huesos largos, como por ejemplo el úmero, clavícula, y trastornos de hipoxia fetal? Entonces, ¿cómo se terminan estas situaciones? Es donde comienzan a aparecer las circunstancias que involucren aparentemente malas praxis durante la atención del trabajo de parto. Ahora, resulta que nosotros tenemos que establecer que una de las defensas legales que aparentemente vamos a poder tener de nuestra parte es, uno, hacer lo que se supone que dictamine cualquier protocolo. O sea, si ustedes están amparados en realizar todo lo que establece un protocolo de atención de parto, eventualmente deben de estar protegidos a la hora de tener algún problema. Segundo, conocer los datos. O sea, porque lamentablemente cuando ustedes los lleven a tomar declaraciones, ustedes lo primero que van a hacer es hacer una entrevista. O sea, les hacen la solicitud, les envían una notificación, los llaman, hacen una entrevista formal que es solamente hacer en la indagatoria y empiezan a preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, qué dejaron de hacer y si conocen datos asociados al problema con los trajes de parto. Y eventualmente, una de las cosas que los va a terminar salvando los problemas es, uno, haber hecho todo lo que se supone que tenían que haber hecho. Dos, muy importante que eso quede reflejado en la historia, porque la palabra de ustedes pues básicamente quedará en tela de juicio si eso no aparece en la historia clínica. O sea, todo lo que hayan hecho tiene que estar establecido en la historia. Y por supuesto, tercero, conocer datos. Hay cosas que pueden pasar que son descritas en la literatura que le puede pasar a cualquiera. O sea, es decir, por decir un ejemplo, en una situación que un parto, una distosia de hombro, que se fracture una clavícula, eso es una situación que es posible que suceda. Ahora, la circunstancia es de la manera como sucede, o sea, ahí es donde viene la circunstancia. Cuando nosotros nos presentamos con esto, tenemos que tratar de determinar, en primera instancia, poder hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, ese sería uno de los problemas
significativo desde los inconvenientes que pueden presentar un error diagnóstico, que es no haber hecho el diagnóstico preciso, y es poder confundir esto con una presentación cefálica. Estamos hablando de que la presentación podálica tiene mucho mayor riesgo de complicaciones, tanto de morbilidad como mortalidad neonatal. Por lo tanto, es complejo que de pronto el diagnóstico no se haga. ¿Se puede confundir esto con una presentación? Sí, se puede confundir con otra presentación. Por ejemplo, con una presentación de cara. Pudiera tener la posibilidad de poder llegar a confundirse, sobre todo al tacto. Ahora, ya después que se supone que podemos determinar que el polo podálico, o sea, el polo fetal, perdón, que se expone al estrecho superior de la pelvis, que lo llene en su totalidad y que logre desencadenar un trabajo de parto predeterminado, a eso es lo que denominamos que es la presentación, que en este caso va a ser el polo podálico, que se va a poner en relación con el estrecho superior de la pelvis, que abarcará en toda su totalidad y la llenará en su totalidad y logre desencadenar un trabajo de parto. Ahora, la posición, técnicamente la posición fisiológica es aquella donde el feto tiene los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas flexionadas sobre los muslos, es decir, como en una posición como si estuviera sentado o desastre. Esa será la posición completa, hablando de una manera, y ya cualquier otra posición distinta a esto, si las piernas se extienden, si colocas la rodilla, o si cuando hablamos de que las piernas se extienden, es que los muslos sobre el abdomen y las piernas se extienden acercándose al polo cefálico. Si es de pie o si es de rodillas, esa será otra de las modalidades de variedad incompleta. Por tanto, pudiéramos hablar de dos, que sería variedad completa o incompleta, si hablamos de variedad de presentaciones podálicas. La variedad completa es aquella donde tiene la posición fisiológica típica, que es las piernas flexionadas, los muslos sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos, que es la de este lado, que es la variedad determinada, dicha de esta manera fisiológica, pero cuando hablamos de un parto fisiológico, autóxico por excelencia, estamos diciendo que es una presentación cefálica de vértice. Y las variedades incompletas, usualmente esta que está acá sería la variedad de nalgas, que es cuando los muslos están flexionados sobre el abdomen, pero las piernas extendidas. Y de esta manera usualmente suele ser un poco inconveniente, a menos que nosotros no podamos lograr sacar las piernas del canal vaginal. Entonces, estas, dígame. Una pregunta, ¿cuál de los dos es más complicado o ambos son igual de complicados? Por ejemplo, la situación con esta, lo que se establece que debería ser adecuado hasta cierto punto es que ustedes dejen que el polo podálico va saliendo y uno incluso dejar espontáneamente que salga hasta el nivel del ombligo del bebé o del cordón umbilical, y a partir de ese momento sí empezar a tratar de sacar las piernas. Si esto nosotros tenemos que tratar de llegar hasta este punto para poder flexionarlas, para llegar a este punto, es decir, que este sería más fácil que esto en primera instancia. Posibilidades de fractura de huesos largos existen cuando uno intenta flexionar una de las piernas y no la puede hacer de manera satisfactoria. Ahí es donde comienzan a empezar a aparecer los inconvenientes con la tensión del parto. Sin embargo, se supone que de manera espontánea uno va permitiendo que vaya saliendo, a menos que esto no se produzca. ¿Cuáles serían las dificultades para que esto se produzca? El tamaño fetal, hay que relacionar la pelvis con el tamaño del bebé. Ustedes recuerden que los chamos prematuros tienen una distribución corporal diferente. Es decir, que en un feto a término, el volumen podálico usualmente es mayor que el volumen cefálico. Pero los fetos pretérmino, usualmente el volumen cefálico es mayor que el volumen podálico. Es decir, que cuando el polo podálico es lo primero que sale, estamos hablando que el polo podálico, si es menor, va a ser un volumen de tamaño, pero la cabeza, como va a ser mayor, se va a quedar, porque el orificio, que es la dilatación cervical, fue mucho menor para el polo podálico, es decir, que el cuerpo sale, pero el orificio es más pequeño que para la cabeza, es decir, que la cabeza se va a retener. Esa es una de las complicaciones de los partos podálicos en los fetos pretérminos. La retención de cabeza última, que se denomina de esta manera, es que allí es donde empiezan a aparecer los problemas de hipoxia más notorios, porque ustedes recuerden que el término de hipoxia quizás empieza a aparecer 5 minutos después que ustedes están tratando de sacar el chamo. Eso aplica igual para las presentaciones de hombros. O sea, después de, a partir de los 5 minutos, la imposibilidad de poder sacar los hombros del chamo, comienza a aparecer el fenómeno del fantasma de las hipoxias fetales. De igual manera aparece en los partos podálicos. Esta es la variedad
la variedad incompleta o la variedad de nalgas, o la variedad franca, que es la variedad podálica franca, que es como lo conocen en otros textos de igual manera. Y estas serían las tres posibilidades de variedades incompletas o de podálicas incompletas, que sería la modalidad de nalgas franca, la modalidad de pies, que puede tener uno o pueden estar los dos incluso. De hecho, pudiera parecer que ustedes reciben a una paciente de sala de parto que está perdiendo líquido con contracciones y ustedes ven que lo que tiene son los pies en la vagina o incluso saliendo a través del canal vaginal. Y pues esta sería la más inconveniente en su defecto, la variedad de rodillas sería la más inconveniente de todas. Ahora, la situación de, si ustedes conocen que la presentación se encuentra podálico antes de que inicie un trabajo de parto, ustedes tienen que tomar una decisión muy determinada si esto va a terminar en parto, si esto va a terminar en cesárea. Se estimaba que eventualmente, como no es un parto que ocurra muy frecuentemente, segundo, las habilidades para de pronto algunas personas no son tan altas en vista de que no hay tanta experiencia, en vista de que los partos no son tan altos. Y tercero, pues por circunstancias defensivas, pues optan a resolver por la vía de la cesárea. Sin embargo, en este preciso momento, que la terminología legal establece que la madre tiene el derecho por autodeterminación, autonomía, de decidir cuál es la vía opcional y ya pueden determinar querer tener un parto. Ustedes, por supuesto, pueden tener la oportunidad de hacer una toma de decisiones compartidas. O sea, que la madre quiere, pero ustedes no. Y ustedes pueden de pronto decir que no y referirlo a médicos que sí. O que la madre no quiere y ustedes sí quieren terminar en un parto. Y en vista de las circunstancias legales, tienen que tomar una decisión de verdad muy consona con esto para incluso no caer en el extremo absoluto de la medicina defensiva, pero de pronto sí tomar decisiones que vayan acorde para la protección de ustedes de forma individual. Esta es la variedad de pies. Por supuesto, quizás la no tan inconveniente como la variedad de rodillas. O sea, esa sí usualmente es realmente más complicada para resolver. Como les dije, esto es hablando de un embarazo simple, porque los embarazos podálicos tienen otra estadística diferente, los embarazos gemelares, perdón, tienen otra estadística, pero los embarazos gemelares pueden tener mezclas de que si uno es cefálico, uno es podálico, los dos son podálicos, uno podálico, uno cefálico, ahí las estadísticas son diferentes, pero hablando de hecho comparativo en el total de la población de embarazo simple, la estadística va del 3 al 5%, algunas llegan al 6%, por tanto no es muy frecuente, gracias a Dios. Sin embargo, de igual manera, nosotros vamos a establecer que existen las mismas variedades de posición establecidas, las vamos a correlacionar con el sacro del chamo, pero los mismos puntos de referencia como para el trabajo de parto en presentación cefálica, la eminencia hilocustinia, la iluminada, la articulación sacroiliaca y las variedades directas que sería el pubis y el sacro. Dependiendo con cuál punto de referencia materno se relaciona, será la variedad de presentaciones que van a tener. Las determinarían sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca derecha posterior, o sea, tal cual la misma nomenclatura, utilizando los mismos puntos de referencia de la pelvis materna. Con respecto a la etiología, pues eventualmente es muy frecuente y es muy común que al principio del embarazo los fetos se encuentran en posiciones podálicas. Eso es muy común y eso tiene que ver con la famosa ley de Payot, que establece que el mayor volumen del feto se ubica hacia el mayor volumen del útero. Entonces, si estamos diciendo que los fetos prematuros, el mayor volumen es la cabeza, entonces la cabeza se va a ubicar siempre al mayor volumen uterino, que es el fondo del útero. Por tanto, esa será la explicación, por lo cual en los fetos pretérmino usualmente siempre se encuentra en esta posición. A medida que el embarazo progresa en edad gestacional, esto se invierte, el feto toma la posición definitiva. De hecho, hay una teoría que establece que las contracciones de Braxton Hicks, que son las contracciones dolorosas, son producto para tratar de ayudar en ese proceso de acomodación fetal. Entonces, las pacientes múltiples, las pacientes de pelvis estrecha, los tumores del segmento inferior, cuando estamos hablando de tumores del segmento inferior, sean neoplásicos por tumores de extensión del cuello uterino o miomatosis uterina, fibromatosis uterina que se encuentran a nivel del segmento, las malformaciones uterinas, por supuesto, las condiciones fetales en los fetos pretérminos, en circunstancias donde la cabeza sea anormalmente grande, por supuesto va a tender a ubicarse hacia el fondo. Los embarazos gemelares es muy común que esto suceda, y hay diferentes combinaciones de las posibilidades de los embarazos gemelares. En los fetos muertos, eventualmente no ayuda en ese proceso de acomodación con las contracciones de Braxton Hicks y por supuesto terminan quedándose como podálicos.
El que el feto no se mueva, tenga una hipomotilidad, sea porque esté fallecido, sea porque tenga alguna condición que le comprometa la parte de la motilidad, también terminan siendo podálicos. Los poligranios o los oligoamnios, el poligráneo es porque permite mucha motilidad, es decir, que se va a mover, y el oligoamnio es porque estamos diciendo que si en etapas tempranas el feto se queda acumulado, ubicado, perdón, con la cabeza hacia el fondo, cuando empieza una disminución de líquido de manera muy notable, eso imposibilita el espacio para que se pueda acomodar y termina quedándose en podálico. Y como condición muy particular, que es la menos frecuente y la menos común, que el cordón umbilical sea realmente muy corto, o una brevedad real del cordón umbilical que le imposibilite la acomodación final del chamo. Ahora, el diagnóstico tiene que llegar a ser debería ser simple, debería ser muy claro, pero en ocasiones incluso, como le comentaba, existe la posibilidad de equivocación, sobre todo al tacto vena, cuando se presenta una variedad de presentación diferente a la de vértice, como es por ejemplo la presentación de cara. Esa sería una de las circunstancias más frecuentes y comunes de confusión. Sin embargo, al interrogatorio no es mucho lo que se puede conseguir, sin embargo, a la inspección y a la palpación, eventualmente con las maniobras helióptero, ustedes tienen que recordar que es diferente cómo se toca el polo cefálico a nivel del segmento inferior, que realmente es un polo más pequeño, rígido, pelotean, cosa que sucede tal cual igual, pero ahora en el fondo uterino. Con la ecografía, por supuesto, sería más simple, más directo, poder visualizar de manera más clara dónde está la cabeza. En ecografía sería muy simple poder hacer un diagnóstico. Y al tacto genital, existe solamente una posibilidad de complicaciones que a ustedes se les confunda. Esto cuando se presente una presentación cefálica de cara. Ahora, desde el punto de vista esquemático, esto sucede tal cual como entrada al parto cefálico de vértice, como un fenómeno único, dinámico, que va evolucionando en el tiempo, pero desde el punto de vista esquemático, se va definiendo por partes para poder lograr describirlo desde un punto de vista académico. Por tanto, lo definen en 10 tiempos. Si ustedes lo leen del libro de Mauricio Vargas, que eventualmente en el texto de guía que van a tener para esto, lo van a establecer que lo dividen en 10 tiempos de trabajo de parto. Sin embargo, hay algunos que van sobrepuestos uno sobre otro porque van sucediendo fenómenos al mismo tiempo. Tal cual como sucede igual en la presentación cefálica de vértice, donde suceden fenómenos que van sobrepuestos uno sobre el otro. Sin embargo, en el primer tiempo sucede tal cual igual. O sea, tanto para el cefálico como para el podálico, ocurre que el polo del feto que vaya a ocupar esta posición se acomode al estrecho superior de la pelvis. En este caso, por supuesto, el polo podálico, y la característica para toda presentación es que logre llenar todo el estrecho superior de la pelvis y logre desencadenar un trabajo de parto de forma predeterminada. El segundo tiempo va de igual manera. Luego que se acomoda, va a haber un encaje de descenso, la acomodación al estrecho inferior, y el desprendimiento hasta aquí lo van a establecer en los 4 tiempos que suceden. Sin embargo, el quinto tiempo, porque ahora esto lo dividimos también de forma esquemática en tres partos también, que van a establecerlo como la salida o el nacimiento del polo podálico, luego el parto de hombros y luego el parto de la cabeza. Donde se involucra la mayor complicación usualmente va a ser en estas 2 partes, es donde quizás se enreda la situación y donde usted tiene que tener mucho cuidado. Y en esta última, por supuesto, ha sucedido por mala experiencia que termina de salir todo y la cabeza no hay manera de sacarlo. O sea, hay personas que se ha quedado con la cabeza y el feto fallece con la cabeza ahí. Entonces han llegado al extremo de que, bueno, el feto ya muerto, fallecido, pues termina de sacar de manera abrupta y de manera violenta pues la cabeza fetal, incluso ahí sí, a expensa de desgarros vaginales maternos, o en su defecto, con imposibilidad absoluta de poder sacar la cabeza, llega al punto de decapitar al feto y tener que sacar la cabeza por cesárea. Pero eventualmente ya con el feto muerto, cuando ya hay una imposibilidad total de poder sacar la cabeza del chamo. El quinto tiempo, como estamos determinando, aquí están sucediendo cosas que van pasando una sobre otra, ya sea con los hombros, cuando hablamos, esto solamente de manera esquemática acá, luego ahorita lo vamos a ir viendo de manera uno por uno. Acomodación al estrecho superior, encaje y descenso igual. Esto estamos hablando que va a suceder tal cual lo mismo, pero el parto del desprendimiento del polo podálico, del segmento de los hombros y el parto de la cabeza.
va a suceder igual la acomodación al estrecho superior, el encaje de descenso, la acomodación al estrecho inferior y el desprendimiento. Si lo vemos así, es los mismos mecanismos realmente que sucede con todos los trabajos de parto, pero acá básicamente van a suceder, se divide esquemáticamente en tres momentos para poder tratar de establecer qué sucede en cada uno de ellos. Al primer tiempo, o lo que denominamos esto con la parte podálica total, el diámetro debe haber una sustitución o acomodación de los diámetros fetales, tratar de acomodarse a los mejores diámetros maternos. Eso también tiene que suceder igual, eso sucede para cualquier de los trabajos de parto. El diámetro sacropretibial de 12 centímetros se reduce y es sustituido por el vitrocanterio, que es de 9 centímetros. Por supuesto, esto sería uno de los diámetros más ideales, que tiene mejor evolución, más satisfactoria, para tratar de colocarlo en relación con el diámetro transverso del estrecho superior. Resulta que eso tiene que venir a medida que el feto se acomoda, porque en este caso, como a diferencia de la presentación cefálica de Verdes, era muy fácil determinar que la cabeza se terminaba acomodando en uno de los diámetros oblicuos, con el diámetro, porque era realmente uno de los más satisfactorios. En este caso, pues tiene que tratar de haber que el polo podálico se trate de ajustar o aminorar a los diámetros más satisfactorios en el estrecho superior. Luego, en este punto, ya cuando el diámetro vitrocanterio, que es el diámetro técnicamente más ancho, o sea, del polo podálico, estamos hablando en el sentido más ancho, se tiene que colocar en el diámetro transverso y cambia y se correlaciona con los diámetros oblicuos, como pudiera pasar en relación como sucede con el pacto cefálico, ya que los diámetros oblicuos de la pelvis materna son más ideales porque son un poquito más grandes. O sea, realmente y el diámetro izquierdo sigue teniendo la misma característica que igual. El diámetro transverso izquierdo, medio centímetro más grande que el derecho, por tanto el izquierdo sería siempre más favorable para los partos. En ese sentido, tiene que ocurrir esto de igual manera. La acomodación al estrecho superior y que ubicado ya en uno de los diámetros oblicuos, el diámetro vitrocanterio, que es el que se necesita que se acomode allí, comience el proceso de descenso y encaje. Por efecto de todo esto, por supuesto, tiene que ver con fenómenos de las contracciones uterinas. Recuerden que en las mujeres las mujeres multíparas, casi siempre los trabajos de parto inician con los fetos inmóviles, o sea, los fetos móviles totalmente. Las pacientes primigestas, a partir de la semana 37 ya los fetos se deben haber encajado. Esa es una de las particularidades, que incluso sin contracción uterina de inicio de trabajo de parto, ya el feto tiene que estar encajado. En los trabajos de las pacientes multíparas no sucede de igual manera, es decir, que incluso pueden arrancar la contracción uterina con las presentaciones móviles, y eso no es una anomalía, eso es una situación común. Ahora, ¿qué es lo que hace de manera más eficiente que el feto logre descender? Las contracciones uterinas. Es decir, sin contracción uterina, que haya un descenso significativo, no va a pasar. Ahora, existe una circunstancia muy individual que es de cada mujer, que hay algunas mujeres que manifiestan las contracciones uterinas más notables que otras. Hay unas pacientes que se quejan de muchísimo dolor y otras que no. O sea, hay unas que tienen ya un trabajo de parto avanzado y no se quejan de dolor de manera muy notable. Ahora, eso es diferente para cada mujer. Hay una mujer que tiene la suerte de que no sufren el trabajo de parto y otras que sí. Pero al final de cuentas, la contracción uterina es lo que hace que el descenso sea de una manera mucho más eficiente. Por tanto, todo esto tiene que ver por la presencia o no de contracción uterina. Que sean notables para una paciente, que sean más significativas es otra cosa, pero al final de cuentas tiene que haber la presencia de contracción uterina. Todo eso hasta que el proceso de descenso termina hasta el estrecho inferior de la pelvis. Entonces, más o menos a nivel de las espinas ciáticas igual. Eso es más o menos la misma correlación con los trabajos de parto anteriores. El proceso de encaje sucede en el estrecho superior y el descenso llega o finaliza hasta que llega al nivel de la espina ciática o la famosa estación cero. En este caso termina el encaje profundo de la presentación. Si es en la sacroiliaca izquierda anterior, que se supone que es la más beneficiosa en el sentido porque es la que se ubica en el diámetro oblicuo izquierdo, siempre se establece que la nalga anterior, que puede ser derecha o izquierda, o sea, lo que significa que sea anterior es que es la que se relaciona con la sínfisis del pubis. O sea, eso, si va a ser derecha o va a ser la izquierda, va a depender de que si es dorso izquierdo o dorso derecho. Pero esto haría en la sacroiliaca izquierda anterior, la nalga anterior siempre va a descender primero, y de hecho es la que se va a visualizar primero saliendo a través de la vulva. O sea, cuando ustedes logren establecer la salida del polo podálico a través de la vulva, se supone que de manera normal, de manera fisiológica, por decirlo de alguna manera, aunque estamos hablando de que esto ya técnicamente es un parto distóxico,
lo primero que debe aparecer a través de la vulva debe ser la nalga anterior, y luego, por retracción del ráfano coxis o retracción del coxis, va a empezar a aparecer la nalga posterior. En el tercer tiempo sucede tal cual igual, debe haber una rotación interna, porque resulta que ustedes establecen que viene en un diámetro oblicuo, pero al final de cuentas va a salir en uno de los diámetros, va a haber la rotación interna en este caso, y va a ubicar una rotación de aproximadamente 45 grados para terminar acomodándose finalmente. La nalga que se encuentra hacia adelante, que es la nalga anterior, se coloca por debajo de la sínfisis del pubis, y la nalga opuesta, nalga posterior, por delante del coxis. La que debe salir primero, en condiciones normales, siempre debe ser la nalga anterior. La finalidad es conseguir la máxima flexibilidad lateralmente por encima de la cresta ilíaca de la pelvis, con el codo del canal del pato que se encuentra en el borde inferior de la pelvis. Esto, por supuesto, cuando hay la retracción del ráfano coxis o la retropulsión del coxis, va a terminar sucediendo la salida de la nalga posterior. Cuando se establece que la acomodación de los hombros al estrecho superior, porque en este preciso momento el polo podálico está terminando ya el proceso de salida, y empieza a suceder ahora, a ese mismo momento, la acomodación ahora de los hombros, y en el momento que los hombros descienden va a empezar a suceder la acomodación de la cabeza. Es decir, que van a ir sobreponiéndose fenómenos uno sobre el otro. Y aquí va a suceder igual, la compresión, apelotonamiento de los hombros para reducir el diámetro biacromial, que es uno de los puntos distóxicos absolutos, que es que el diámetro biacromial no logre atravesar y franquear del estrecho superior a la estrecho inferior. Se va a ubicar en los diámetros oblicuos, también de igual manera, porque los diámetros oblicuos suelen ser los diámetros más satisfactorios para que pueda descender el polo fetal. Las variedades sacroiliaca anterior y sacroiliaca derecha anterior, el diámetro biacromial elegirá el mismo diámetro oblicuo. O sea, sobre todo, esto tiene que ver con la posición usualmente primitiva que tenía el dorso del feto, y es supremamente importante que logren establecer las ubicaciones de los dorsos, porque una de las maniobras va a determinar que usted va a terminar alando el bebé en el sentido, la posición ventral del feto en el sentido hacia el muslo, la cara anterior del muslo, la madre, donde está ubicado el dorso previo del chamo. En variedades posteriores, el diámetro biacromial elegirá el diámetro oblicuo opuesto al diámetro bitrocanterio. Eso simplemente es por la rotación, los 15 grados de rotación que hace, explica la situación por lo cual hace esta situación. Eventualmente el diámetro biacromial debe reducirse, pero cuando se reduce demasiado, porque están tratando de pasar un diámetro bitrocanterio que es demasiado grande para el diámetro realmente de la pelvis, o incluso en la parte expulsiva, eventualmente, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí es donde puede suceder incidentalmente la situación de la fractura de clavícula. Entonces resulta que ustedes pueden hacer intencionalmente una fractura de clavícula, sobre todo en las distorsias de hombro, cuando no queda de otra. Ustedes recuerden que la fractura de clavícula es una de las maniobras de tercer nivel, de tercera línea, perdón, pero que son casi que las maniobras heroicas ya de final de momento, cuando no hay manera posible. Pero en esta otra situación, cuando hay una tracción de manera muy notable, muy sostenida, y el diámetro bitrocanterio no hay manera de que, el diámetro biacromial, perdón, no hay manera de que logre disminuir tanto, ¿qué va a pasar? Si se va a reducir a expensas de una fractura. O sea, eso es una de las circunstancias que puede pasar. Se supone que en este caso, habíamos comentado que una de las cosas que pasa primero, de finalidades desde el punto de vista mecánico, que es que la nalga anterior desciende primero y la nalga posterior desciende después. Los hombros comprimidos, apelotonados, orientados oblicuamente, atraviesan el estrecho superior, recorren la excavación hasta llegar al estrecho inferior y apoyarse sobre el piso pélvico. Primero el hombro posterior, en este caso, y luego el anterior. Así. Entonces, en este caso sucede al contrario que como sucede con las nalgas del chamo. Debe rotar el hombro anterior, que está más cerca del pubis, un arco de 45 grados por supuesto, hasta ponerse en contacto con el borde inferior de la sínfisis del pubis, y el hombro posterior rota hacia atrás hasta ponerse en contacto con la cara anterior del coxis, tal cual ubicando. Esto sea derecho, sea izquierdo, lo único que establece la relación, que sea anterior o sea posterior, es el hecho que esté en relación con la sínfisis o esté en relación con el sacro. Mientras esto está pasando, empieza a suceder el fenómeno por eso todos estos son fenómenos superpuestos, empieza a suceder la situación con la cabeza. El hombro anterior desciende, aflora en la vulva, y luego el posterior, la cabeza fetal moderadamente flexionada. Ustedes saben que uno de los inconvenientes es que la cabeza se deflexione totalmente. Eso suele ser un problema muchísimo mayor. Si la cabeza se deflexiona en su totalidad, hay algunos textos que le dicen, que lo definían como que si estuviese mirando hacia las estrellas.
Allí es donde va a haber la mayor complicación con el parto de la cabeza. Es decir, que la cabeza debe flexionarse para poder salir de una manera satisfactoria. Si no, hay que tratar de ubicar esta situación o poder restituir esta situación para poder eventualmente evitar la mayor cantidad de lesiones del parto. Ahorita con las imágenes va a ser un poquito más fácil que lo podamos determinar para determinar qué es lo que vamos a ir haciendo en cada momento. Anomalías, ustedes saben que son 3 partos en uno. Si lo tratamos de establecer desde un punto de vista esquemático o didáctico, es como si estuvieran 3 partos en uno, pero de 3 segmentos corporales de un mismo feto, pero es el mismo parto podálico. El polo podálico, la cintura escapular y la cabeza son los 3 puntos distóxicos en que en algún punto la cosa se va a trancar si el parto no pudiera terminar. Uno, el volumen podálico si aplica tal cual para el parto cefálico. Si es un polo demasiado voluminoso y eso la clasifica como una desproporción, eventualmente el parto no va a progresar, no va a suceder. La mala dinámica uterina, pues eso aplica para cualquier trabajo de parto. O sea, una dinámica uterina inadecuada termina provocando una distosia del parto de manera notable. El volumen excesivo, capacidad reducida, es decir, diferencias, no concordancias entre los diámetros maternos y los diámetros fetales. La deflexión de los miembros superiores, anomalías en el canal óseo, eventualmente comparte las mismas características, es decir, que si sea un feto muy voluminoso o que los diámetros que se vuelven más distóxicos para el parto sean más voluminosos que la pelvis, eventualmente eso va a terminar en un parto completamente anormal y probablemente se termine deteniendo y ubique o empiecen a aparecer las condiciones de riesgo de mortalidad fetal. Como les comentaba, eventualmente es un parto que eventualmente no es común, no es frecuente, gracias a Dios. El libro de Williams establecía que el parto podálico siempre iba a suceder, incluso a expensas de complicaciones maternas. Eso se establecía desde siempre, es lo que se ha creído desde siempre. Sin embargo, cuando hablamos de complicaciones maternas, están desde las lesiones de los tejidos blandos, lesión de desgarros profundos, hemorragias, hasta incluso la situación de la mortalidad materna. Sin embargo, esto no es muy común, gracias a Dios. Pero con respecto a esto, era otra situación, que es distinta, porque usualmente las demandas médico-legales vienen por esto. O sea, casi siempre por las anomalías, complicaciones que terminan sucediéndose en los productos de la gestación. Es decir, las hipoxias fetales y las muertes fetales, porque no solamente terminan con hipoxias fetales, sin embargo, en algunos textos establecen que esto va de un 10 a un 20%. Es decir, que conociendo ciertamente algunos datos, ustedes saben que cuando estén en presencia de atender un parto en presentaciones podálicas, ustedes están frente a la gran posibilidad de que entre un 10 o un 20% de los partos que ustedes atiendan terminen complicados con esto. Ahora, la situación incluso se vuelve un poquito compleja porque de hecho, para comentarles solamente un detalle, el caso médico-legal que está en el hospital fue un periodo expulsivo. O sea, incluso no fue ni siquiera que fuera decisión individual del médico que fuera a atenderlo. O sea, el parto llega y llega en periodo expulsivo. El parto dura 16 minutos, que fue el tiempo de la estancia de la paciente en el hospital. Y en esos 16 minutos, pues bueno, ahí se ha decantado todas las situaciones que están sucediendo. Por tanto, el inconveniente es lo que ustedes hagan durante el proceso de la atención del parto. Y aquí es donde vienen las situaciones complicadas, porque el libro de Williams dice que incluso fetos que hacen lesiones graves se pudieran recuperar. El problema es cuando el feto termina muerto, o con una lesión hipóxica severa que termine con una circunstancia de mucha gravedad. Ustedes tienen que tomar esto sobre todo como punto de referencia para poder determinar si un parto pudiera o no progresar a un parto vaginal. Ustedes tuvieran la decisión, la oportunidad de poder decidir, si le dan o no le dan parto. Fíjense que en este caso que les comentaba no hubo decisión de decidir nada, o sea, simplemente el parto llega, o sea, no fue decisión de que la pusieron o no la pusieron a parir, simplemente atendieron el trabajo de parto. Pero en este caso esto sí lo tienen que tener claro, porque resulta que ustedes en algún punto ustedes pueden llegar a tomar la decisión de decir, atiendo el parto o no lo atiendo. Ahí también se agrega ahora la decisión, ahora sí por parte de ustedes, que ustedes sí fueron los que decidieron atender este parto. Entonces, ustedes van a terminar de pronto en ambulatorio, donde ustedes van a tener que tomar esta decisión. Si se quedan con una paciente en el ambulatorio atendiéndola o no.
Entonces, ustedes tienen que tener, una de las cosas que quedó claro con esto es que en estos interrogatorios, tienen que tener claros los datos, porque es ahí donde terminan dirimiéndose muchas las cosas. Y mucha de la defensa de ustedes es poder saber cosas, ¿no? Por ejemplo, clasificar, establecer protocolos, utilizar sistemas de clasificación ya refrendados internacionalmente, porque eso es lo que los va a defender a ustedes. Ahora, este es un sistema de clasificación donde se supone que ustedes le colocan estas variables de la paridad, de la edad gestacional, del peso fetal estimado. Por eso, conocer el peso fetal estimado de todo feto que esté en proceso de parto es total y absolutamente necesario, incluso sea podálico o sea cefálico, pero conocer el peso fetal estimado, que estamos hablando siempre debe quedar en ese punto, que es un peso estimado, perdón, porque el ecógrafo no es una balanza para poder decir con exactitud exactamente cuánto pesa. Y la otra es calcular el peso según con la altura uterina y la circunferencia abdominal. Eso también le va a dar un peso fetal estimado. Si ha tenido partos anteriores, cuánto tiene de dilatación y cuánto tiene de altura de la presentación. A esto le van a colocar un sistema de puntaje, dependiendo de si es primigesta, si es multípara o si ha tenido, si tiene 39 semanas o más, si tiene 38 o si tiene 37 o menos. Ustedes recuerden que mientras menos semanas tenga, el polo cefálico usualmente suele ser cada vez mayor. Y eso va a ser cada vez más difícil, de pronto, la posibilidad del parto de la cabeza. A esto ustedes le colocan un puntaje dependiendo de todo lo que consiguen. Si es menor a 2 puntos, es desfavorable la terminación del parto podálico. Ustedes pueden tomar la decisión de decir, por este sistema de clasificación, que es el índice de Satusny y Andros, decir, no, esto no va para un parto, y referir a un centro donde determine la opción de la cesárea. Si es de 4 puntos, el caso debe ser evaluado o reevaluado de 2 a 4 horas para ver si ustedes toman aún la decisión de mantenerlo. Y si es de más de 5 puntos, el parto pudiera evolucionar sin dificultades. Entonces, basado en esta premisa inicial, ustedes pueden tomar esa decisión de poder decir si logran ir al parto o no. Porque esa es una de las situaciones médico-legales ahora, si ustedes decidieron ir al parto o no. Y ahí es donde ustedes tienen que tomarse los tiempos para hablar con la paciente, explicarle a la paciente toda esta situación, explicarle los factores de riesgo, los índices que están establecidos, los porcentajes que tiene de complicaciones, y que la paciente tome parte de la decisión. O sea, nunca, sobre todo cada día más, como nos vamos viendo últimamente, nunca tomen decisiones en solitario. Siempre traten de tomar decisiones compartidas con la paciente. Una de las recomendaciones, con todos los partos de nalga, a menos que haya una relajación considerable del perineo, se debe realizar una episiotomía. Entonces, resulta que para el parto de presentación cefálica de vértice, la decisión de la episiotomía era restrictiva, es decir, que no era necesariamente necesario, valga la redundancia, para todos los partos. Pero en este caso sí, efectivamente es una necesidad final, a menos que ustedes vean que es una gran múltiple, que ya ha tenido antecedentes de parto podálico, ya es distinto, pero debe ser. En todo parto podálico, ya en este caso, es distinto cuando ustedes van a manejar los partos cefálicos. Para los partos cefálicos, no necesariamente la episiotomía es una necesidad, pero para los partos podálicos sí lo es. Es decir, si van a atender el parto podálico, traten para ayuda de ustedes y para que sea más satisfactoria la salida del chamo, háganle una episiotomía. En este caso, si la evolución del trabajo de parto, ustedes saben que básicamente son el parto del extremo podálico, el parto de la cintura escapular y el parto de la cabeza. Cada uno lo dividen en 4 tiempos: la acomodación, descenso, la rotación interna y la expulsión. 4 puntos hasta llegar hasta los 10 pasos. Se sobreponen uno sobre otro, que como les comentaba, los fenómenos se van sobreponiendo uno sobre el otro, pero en este caso, las caderas de presentación pélvica, que es la presentación franca, la presentación de nalgas total, si la presentación, esta es una presentación incompleta, ¿no? La presentación completa, esto estaría flexiado sobre acá, los piecitos estarían muy visibles a este nivel, pero cuando esto se extiende, ya acercándose al polo cefálico, técnicamente esto es una presentación cefálica, presentación podálica de nalga, o una presentación podálica incompleta, variedad de nalga. Usualmente cuando esto va saliendo, ustedes ven que el hombre, la cadera anterior sale primero, la nalga anterior sale primero, y a veces uno lo deja tranquilo. O sea, en este caso,
ya se acomodó la extensión superior, pasó el proceso de descenso y encaje, hizo la rotación interna y en el proceso ya de expulsivo, ustedes lo dejan tranquilo. Inclusive la paciente ya en la posición ginecológica de parto, ustedes pueden dejar que esto siga saliendo sin estar manipulando nada. O sea, lo importante en su defecto será la episiotomía que ustedes hacen a la paciente. De resto, ustedes pueden permitir que él espontáneamente, sin hacer ninguna manipulación de nada, él vaya evolucionando satisfactoriamente. En esto, ¿hasta dónde? Hasta la aparición del cordón umbilical o la aparición del ombligo. Hasta ahí, ustedes pueden ir dejando que vaya saliendo espontáneamente sin hacer manipulación de ningún tipo. ¿Qué sucede usualmente? El cordón umbilical, ustedes pueden ayudar en tratar de que salga un poquito más. O sea, cuando el cordón se vea, ustedes pueden tratar de alarlo un poquito para que salga y haga una asa de cordón más larga, para que no esté haciendo tanta tensión, porque resulta que si todo el cordón quedó dentro y está pero muy breve, mientras ustedes más alen el chamo, más va a haber y pudiera haber una posibilidad de riesgo de que se rompa el cordón umbilical. Entonces apenas salga, ustedes pueden alar un poquito, o sea, sin hacer una tracción excesiva, o sea, simplemente para hacer una asa de cordón mucho más larga, para evitar accidentes con el cordón umbilical. Hasta ese punto, ustedes pueden ir dejando que esto suceda. Se ha descrito que dejar que evolucione espontáneamente, esto en el caso de que lo esté haciendo, porque resulta que ustedes pueden ver que el polo podálico está allí y la paciente tiene dinámica intensa y no sale. Bueno, eso es otra cosa, y ahí entonces sí tienen que empezar a manipular. Pero si existe la opción de que pueda ir saliendo de manera natural, ustedes lo dejan tranquilo. Eventualmente el polo podálico anterior sale primero, el posterior sale y dejan. La paciente va a tener dinámica uterina, va a estar pujando y la van dejando. A medida que salga la variedad larga, probablemente los pies no van a salir porque están cerca de la cabeza o en la parte del torso del chamo. Van a llegar al punto donde pueden visualizar el cordón umbilical del bebé y van a tratar de sacar el cordón un poquito para que el cordón sea un poquito más largo. El uso de oxitocina a la madre quedó definido como necesario solamente y exclusivamente para regularizar una dinámica uterina que esté inadecuada. Si la paciente tiene una dinámica totalmente normal, no le pongan oxitocina. Si la paciente tiene una irregularidad, las contracciones uterinas muy irregular, no son muy intensas, no son muy duraderas, allí sí le colocan oxitocina. Pero si tiene una dinámica normal, suficiente. ¿Suficiente es cuánto? 3 contracciones por lo menos en 10 minutos, pudiera ser de 3 a 4 en su defecto si ya se está volviendo en el periodo expulsivo, que dure por lo menos 1 minuto de la contracción uterina clínica efectiva, ustedes la dejan quieta. O sea, el uso de oxitocina queda restringido para colocar en las pacientes tras parto que tengan dinámica uterina irregular. Y la otra es para tratar la hemorragia postparto. O sea, en su defecto, una hemorragia postparto intensa, le colocan oxitocina. Ahora, en la situación que le comentaba ahora es la variedad cuando ustedes ya empiezan a poder manipular el trabajo de parto, porque ustedes dejan que vaya saliendo el polo podálico. Ustedes necesitan sacar los pies del chamo en ese sentido. Entonces, para liberar la pierna izquierda del bebé, usualmente estamos hablando que en este caso sería una variedad sacroiliaca izquierda anterior. Para liberar la pierna izquierda, 2 dedos de la mano izquierda del médico se van a colocar debajo, paralelos al fémur del chamo, para tratar de llegar a la fosa poplitea. Al hacer presión sobre la fosa poplitea, eso va a aumentar la flexión de la pierna y van a poder sacar los piecitos del bebé en este sentido. Sacan primero el izquierdo y luego van a sacar el derecho. Eso técnicamente logra o facilita ya la salida, y a medida que esto está sucediendo, esto es lo que le comentaba, que la tracción y contracción del cordón umbilical sobre la pelvis puede provocar hasta una situación de hipoxia fetal en este caso. Por eso le comentaba que para evitar esta situación era alar el asa del cordón para evitar la situación con el cordón umbilical. A medida que ya cuando ustedes lo vean, alan el cordón umbilical, hacen una asa de cordón que sea más o menos notable, y ya eventualmente todo lo demás va a empezar a terminar de salir efectivamente. 5 minutos tenemos para que todo esto termine. Desde ya que empieza a aparecer el polo pelviano, ustedes lo dejan que evolucione. Llegó hasta el punto, lograron sacar las piernas, llegó al cordón umbilical, hacen el asa del cordón, y de ahí para adelante deben tener 5 minutos para que todo esto termine. Porque se supone que pasados los 5 minutos comienza el riesgo de hipoxia fetal. Ahora, cuando esto sucedió, lo que debería pasar
de manera eventual es que la espalda del chamo gire espontáneamente hacia arriba, o sea, quede el dorso anterior. Si esto no sucede, va a haber una cierta complicación, porque ahora resulta que sacar el bebé así es mucho más fácil. O sea, técnicamente el polo podálico va a salir, ustedes ayudan a sacar la pierna y debería rotar y la espalda se coloque de manera anterior. En este caso va a ser más fácil para ustedes lograr terminar ese reparto. Si esto sucede al contrario, ahí es donde ustedes van a empezar a utilizar las maniobras adicionales para tratar de poder finalizar el parto podálico de manera satisfactoria. Se establece que ustedes van a colocar, hay personas que se les resbala mucho el bebé y hay algunos que necesitan ponerle una compresa. Hay algunos que piden una compresa, envuelven al bebé en una compresa, eso hace que el bebé no se le resbale, porque ustedes tienen unos guantes que en contacto con la sangre, con el líquido y el bebé que tiene mucha grasa corporal, es muy fácil que se resbale el bebé. Y ustedes pueden agarrar una opción de colocarle una compresa o una gasa para envolverlo en una compresa, sería lo más fácil para evitar que el bebé se le resbale. Luego, los pulgares son colocados sobre el sacro y cada dedo viene y se envuelve todo el tope de la crestilla, que es básicamente tomar el bebé por la cadera. Ahora, ya cuando ustedes lo tienen en este sentido, el cordón umbilical ya ha salido, por supuesto, ustedes ayudaron a formar un asa de cordón mucho más notable y debe empezar a hacer una tracción suave, gentil. O sea, eso es una situación que debe quedar muy claro, ¿no? ¿Cuánto es suave? Porque esa será una pregunta. Eso lo van a conocer ustedes en el momento que ustedes estén atendiendo un parto. O sea, ustedes van a, en vivo, de manera en directo, ustedes van a hacer realmente que no es una tracción muy notable que ustedes le tienen que hacer. O sea, eso va a descender con mucha facilidad. Ya cuando ustedes tienen que aplicarle una tracción mayor, ya ustedes saben que algo está pasando, que algo está deteniendo este trabajo de parto. ¿Y qué se sucede que tienen que hacer en este preciso momento? Agarrar el chanque de esta manera. Si ven que se le resbala mucho, lo envuelven en una compresa. Es una situación para tratar de evitar que se le resbale el bebé. Colocan los pulgares sobre el sacro y los índices, es un bebecito muy chiquito. O sea, eventualmente ustedes van a arropar la cadera de ese bebé de una manera muy fácil. La tracción debe ser hacia abajo, una tracción suave, gentil. ¿Y en qué momento? Ustedes dicen, ¿en qué momento llegó el momento preciso para que empiecen a nacer los hombres? Cuando ustedes logren ver una de las axilas del bebé. O sea, en ese preciso momento ustedes van descendiendo el chamo hasta que logren ver una de las axilas. En ese momento ustedes pueden realizar el detalle primero. Pueden hacer dos cosas. Una, si la cosa se les puso fácil, o sea, que lo que denominan el primer método es cuando la espalda quedó hacia arriba, que es la manera más fácil. Y ojalá que ustedes lo puedan hacer. Si esto no se puede, porque ustedes pueden hacer la rotación a su beneficio. Yo también viendo que el polo podálico está saliendo, dejen tranquilo que sucede espontáneamente hasta que ustedes logren meter la mano para ayudar a sacar las piernas, hacer el asa al cordón y después roten el bebé que quede con la espalda hacia arriba. Eso es lo que tienen que hacer. Si esto no sucede, porque no da, porque no rota, ahí se empieza a complicar la situación. Pero en el dado caso que esto fue de la manera así, un parto que viene evolucionando bien, ustedes al rotar el bebecito, colocándolo, porque ustedes tienen la espalda totalmente transversal. Entonces ustedes van a empezar a girar el chamo para que gire y quede un poquito oblicuo para lograr sacar el hombro anterior. El hombro anterior estamos hablando de que está en relación con la sínfisis del pubis. En ese preciso momento lo van rotando y fíjense que no hay que ni siquiera hasta este momento, no hay una necesidad muy notable de hacer una tracción muy intensa. Es decir, que con una tracción suave, una tracción gentil, porque así lo describe el texto, aparece el brazo anterior y ustedes pudieran de hecho ayudar, pero ayudar no significa sobreexcederse en este caso. Aquí ustedes pueden meter en la fosa, metiéndolo en el ángulo que dobla el codo, porque si lo hacen muy notablemente sobre el húmero, lo pueden fracturar. O sea, si empiezan a hacer una tracción muy intensa. Ahora hay bebecitos que se pueden multifracturar por condiciones patológicas, que si es una osteogénesis imperfecta, una hipomagnesemia, hipofosfatemia, alguna situación muy particular que puede provocar múltiples fracturas en muchos huesos de la anatomía fetal. Pero en este caso, si ustedes hacen una presión muy exagerada, muy notable, sobre el húmero, lo pueden fracturar en este caso. Entonces, básicamente ustedes tratan de ubicar el húmero, pero traten de llegar hasta el sitio donde dobla el pliegue del codo y de allí pues, se lo pueden traer. Y el brazo va a salir sobre el tórax. O sea, es una de las situaciones que ustedes tienen que tratar de sacarlo sobre el tórax para que pueda salir. Ya después que ustedes tienen un brazo fuera, a esto es lo que les decía, fíjense que el cordón umbilical
técnicamente la mayoría va a estar adentro, porque va a estar unido a la placenta. Pero ustedes hagan esto un poquito más para que esta asa del cordón sea más holgada, quede más floja y no haga tanta tensión sobre esto. Porque si esto queda muy presionado, muy breve, ustedes mientras más alegan al bebé, esto se puede reventar. Puede haber una lesión a nivel del cordón umbilical. Entonces ustedes traten de sacar el cordón umbilical, no todo el cordón es necesario, simplemente para que quede una asa de cordón holgada en ese sentido. Por supuesto, la presión del cuerpo fetal contra la pelvis materna hace que se comprime el cordón umbilical, por eso es que esto debe suceder rápido. Ya después que sale el cordón umbilical, tienen 5 minutos para que esto termine, o sea, para que logren sacar el parto de los hombros y el parto de la cabeza. Salió el brazo anterior, ya lo tienen técnicamente, y lo que van ahora a hacer es girar ahora el chamo en sentido contrario. O sea, ahora van a sacarlo, giran al bebé, ya el brazo anterior, que era anterior porque está en relación con la sínfisis, va a salir, y luego lo que van a hacer es girar el chamo en sentido contrario. Tenían el dorso, la espalda mirándolo ustedes, porque están enfrente de la paciente, tienen el feto agarrado por acá, entonces lo alan en este sentido, sale el brazo anterior, ayudan por el pliegue del codo a sacar el brazo y luego lo giran en el sentido contrario para sacar el otro brazo. Esto debe ser una tracción, como le dije, una tracción gentil, una tracción suave y no pegársele sobre el diámetro medio del húmero, porque ustedes empiezan a alar de aquí y de pronto el brazo no puede salir por alguna situación, van a fracturar el húmero de ese muchacho. Entonces traten de agarrarlo por el pliegue, donde hace el pliegue del codo. Ahora, se supone que los brazos ustedes ven que no están por encima de la cabeza. Ahora, ¿qué problema van a tener si los brazos están por encima de la cabeza? Eso sí va a ser otro problema. Y allí es necesario, importante que ustedes logren describir eso en la historia. Y a eso es lo que llaman el brazo nucal, cuando el brazo está por encima de la cabeza. Ustedes se dan cuenta que la cabeza está adentro, ¿no? Y el brazo está aquí por debajo. O sea, si la cabeza está allá y el brazo está aquí, entonces el brazo está por debajo de la cabeza. Pero si esto estuviese aquí arriba, entonces a eso es lo que se denomina el brazo nucal. Entonces, eso debe quedar escrito en la historia. O sea, establecer que ese fenómeno les sucedió a ustedes en ese trabajo de parto. Porque ahí sí es común y frecuente que se fracture el húmero y se fracture la clavícula, tratando de sacar el brazo nucal. Entonces, si ustedes se tienen que defender de por qué le fracturaron el brazo al muchacho y por qué le fracturaron la clavícula, no es lo mismo que ustedes le fracturen eso haciendo esto que reduciendo un brazo nucal. Entonces, pero si eso no está escrito en la historia, el juez va a determinar que eso no pasó y que eso fue lo que ustedes hicieron, que le aplicaron una tracción excesiva y que ustedes fueron los responsables de que esto pasara. Entonces, por tanto, cada cosa que suceda debe quedar escrito. A su beneficio tiene que estar en la historia. Ahora, ¿qué pasa si cuando ustedes empezaron a rotar el muchacho no funcionó? O sea, porque le estoy diciendo que el chamo ustedes lo terminan de rotar para que le quede la espalda anterior, ustedes lo rotan por acá y lo rotan por acá, y no, eso no pasó. O sea, no lograron hacer que eso pasara. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces, les dije que el hombro anterior salía primero. El hombro anterior. En el primer método, en el parto simple, normal, sin complicaciones. Y el brazo, al sacar el brazo posterior, que va a salir en relación con la sínfisis del pubis igual, o sea, porque los dos salen en relación con la sínfisis, pero nace uno primero y el otro después. Pero ¿qué sucede cuando no pueden ustedes rotar el muchacho? O sea, ustedes intentan rotarlo y no da. O sea, como les digo, ¿cuánto es no da? Bueno, no es una tracción excesiva, es una tracción gentil, no pudieron rotarlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes van a agarrar ese chamo por los pies. Usualmente, meter un dedo índice entre los dos pies y apretarlo en este sentido hace una prensa más o menos notable que evita que se resbalen. Es poco común que se les resbalen los pies en este sentido, pero si de todos modos tienen dificultades para que esto pase, entonces coloquen una gasa, coloquen la compresa, evitan esa situación. Y ahora, ustedes fíjense que el vientre del bebé se va a estar en relación con el muslo, la cara interna del muslo de madre, hacia donde estaba ubicado previamente durante el trabajo de parto. Y ustedes van a traccionar los pies hacia arriba, tratando de sacar el brazo que está en relación con el saco. Es el que van a hacer primero. Entonces, cuando ustedes no puedan rotar el chamo, les va a tocar hacer esto. Entonces, agarran los pies del bebé en la mano, usualmente, los dos piecitos, ustedes meten el índice entre los dos pies y lo apretan, y eso casi siempre hace una prensa más o menos notable que evita que los pies se les resbalen. Eso difícilmente se les resbala el bebé, pero si aún tienen ciertamente dificultad, coloquen una compresa para evitar que se les resbale el muchacho. Sin embargo, usualmente esto no pasa, pero en el momento que le suceda es lo que tienen que hacer.
Ustedes fíjense que es diferente tener el bebé agarrado por la cintura, rotarlo para allá, rotarlo por acá, que tener agarrado por los pies y alarlo en sentido hacia arriba tratando de sacar el brazo posterior. Son dos maniobras totalmente diferentes, pero esto solamente lo van a hacer cuando ustedes no puedan rotar el bebé. ¿Y eso qué tiene que pasar? Tiene que quedar escrito en la historia también, porque lo que no esté en la historia lo van a utilizar en contra de ustedes. O sea, todo lo que esté en la historia va a ser a beneficio de ustedes. Las maniobras de rotación y tracción hacia abajo disminuyen la persistencia de los brazos nucales. Es decir, aquí estamos hablando con las maniobras de cuando sale el polo podálico, ustedes lo dejan tranquilo, empieza a salir, pueden ayudar a sacar los pies, hacen el hacer corón, ustedes lo van dejando. Ya cuando tienen el tronco del bebé en las manos, allí es donde ustedes hacen tracción hacia abajo, sostenida, gentil, suave, hasta que vean la axila del bebé. En ese momento empiezan a rotarlo para que salga una, después rotan en sentido contrario para que salga la otra. Pero eso de traccionar el bebé hacia abajo evita, técnicamente, según las estadísticas, la persistencia de los brazos nucales. Pero si esto sucede, de que no logren rotarlo de manera adecuada, deben acercar el hombro no extraído a la escotora sacrocciática más cercana para tratar de ayudar a que esto salga. El brazo nucal, probabilidades de fractura es frecuente y es común. Entonces, fíjense que ustedes van a sacar un brazo y fíjense que el brazo está por encima de la cabeza. Habíamos dicho que la cabeza estaba acá, si el brazo estará por aquí por abajo, pues técnicamente no clasifica como la situación de un brazo nucal, pero existe la posibilidad de que haga uno o haga los dos. O sea, lo pueden tener en su defecto. Pero si esto se les llegara a presentar, eso tiene que quedar escrito en la historia, porque lo que no está en la historia lo van a utilizar en contra de ustedes. Es decir, que todo eso tiene que quedar claro, porque no es lo mismo que se le fracture una clavícula, se le fracture el húmero por un brazo nucal, que se fracture sin haber tenido un brazo nucal. Es diferente la interpretación que le van a dar. Entonces, la reducción del brazo nucal se logra girando el feto medio círculo en sentido antihorario, en contra de si ustedes ven que la sínfisis del pubis es la hora 12, el sacro será la hora 6 de un reloj, si lo hacen de manera imaginaria, y en este sentido será el sentido horario, y en el sentido hacia este lado será el sentido antihorario. En la reducción del brazo nucal se logra girando el feto medio círculo en sentido antihorario. Ustedes recuerdan que en condiciones normales, ustedes iban a girar el bebé en sentido de las agujas del reloj, eso era lo que iban a hacer, y luego girarlo en sentido contrario para sacar el brazo posterior. En este caso lo tienen que girar al sentido antihorario cuando vayan a sacar el brazo nucal, para que la fricción ejercida por el canal del parto atraiga el codo cerca de la cara. Luego que esté cerca de la cara, ahí sí van a meter la mano, van a tratar de buscar el pliegue del codo y traerse el brazo pasándolo sobre el tórax del chamo. Posibilidades de fractura, ahí es donde están las posibilidades mucho más elevadas de fracturar el húmero y fracturar la clavícula. Fracturar un húmero es difícil, o sea, realmente tiene que haber hecho mucha presión. O sea, fracturar un húmero no es tan fácil, pero puede pasar, puede suceder. Resulta que el polo podálico, ustedes tienen que saber que coincide con los mecanismos definidos, que es la acomodación, descenso, rotación interna, desprendimiento, 4 mecanismos como los vamos a definir de esta manera. Sin embargo, desde el punto de vista ahora, a la realidad, apegado a lo que van a hacer, el polo podálico, si a flor sobre la vulva sale la nalga anterior, la nalga posterior, ustedes la dejan tranquila, dejan que evolucione. Cuando esto no sucede, es donde ahí sí van a meter la mano para empezar a reducir las cosas. El parto del polo podálico, el parto de los hombros, como les dije, no tienen inconveniente a menos que no logren rotar el tórax del bebé o que tengan un brazo nucal. Sería donde se les va a dificultar la cosa. Y esta es la parte más dramática, porque ya el chamo lo tienen afuera y lo que falta es que termine de salir la cabeza. Esta mano que está aquí es presión suprapúbica. Entonces, eso probablemente es una persona que nos esté ayudando a ustedes. Pero esto sí es importante, sobre todo a raíz de las últimas cosas que uno va aprendiendo. No es lo mismo una presión suprapúbica que una presión del fondo uterino, la maniobra de Cristelot. No sé si ustedes ya saben que hay una denuncia pública por palpitar y por Diario Los Andes y por Valera Ode de una paciente declarando que se le montaron sobre el estómago, le hicieron presión. Eso todo el mundo lo entiende que es una maniobra de Cristelot. O sea, dicho de otra forma, la mamá no dijo me hicieron una maniobra de Cristelot, pero dice que le hicieron presión sobre el estómago. En el Ministerio Público van a suponer que eso es una maniobra de Cristelot. Eso, yo no sé si les había dicho, pero eso no se recomienda que se haga. O sea,
Ahora, hacer una presión suprapúbica no es lo mismo que una maniobra cristalear. Entonces, eso también creo que debe quedar muy claro con la paciente. O sea, de hecho, por eso yo pensaba que uno de los problemas más notables entre las personas era la comunicación. Ya comprendí que no es la comunicación, es el entendimiento, porque la gente como que entiende lo que quiere entender. Entonces, ustedes pueden durar horas comunicándose, pero no sé si le están entendiendo lo que le están tratando de comunicar. Entonces, en primera instancia yo pensaba que el problema era de comunicación, ahora creo que es de entendimiento, definitivamente. Entonces, ustedes lo que necesitan hacer es que la mujer les entienda que lo que ustedes van a hacer con ellos es hacer presión suprapúbica o hacer una presión sobre o encima de la sínfisis púbica diferente a la maniobra de cristalear, para que, o no, de pronto quizás no va a ser tan específico con términos tan complicados, pero que no es lo mismo que montársela en el estómago al paciente y que es una persona que lo va a ayudar, que no van a ser ustedes mismos, sino que es una persona que les va a ayudar a que salga el parto de una manera, el bebé de una manera más notable, haciéndole una presión sobre la sínfisis púbica sin hacerle presión sobre el estómago, si ya quieren, si ya lo entienden de esa manera, o sobre el fondo uterino para que quede de una manera clara. Pero una mujer pegando gritos y pateando a todo el mundo no les entiende nada. Entonces no hay manera, o sea, y si es una muchacha adolescente de 13 años que está insultando a todo el mundo, pateando a todo el mundo, gritando, mira, nada de lo que ustedes le digan se lo va a entender. Por eso inviertan su tiempo explicando todo antes que esto pase. O sea, tratando de que los pacientes logren comprender esto para que cuando llegue el momento sea más simple y más fácil de explicar lo que se hizo. Entonces, llegó el momento de que salga la cabeza. Si ustedes se ponen al bebé encima del brazo, o sea, porque ustedes pueden acostarse al bebé sobre el brazo y van a tener una mano metida sobre la nuca del bebé, se meten al bebé aquí, no se lo acuestan acá, entonces le meten una mano sobre esto y esta mano que tiene acá usualmente trata de buscar la boca del bebé para tratar de hacerle tracción sobre el maxilar inferior, pero ahí volvemos al punto, una tracción gentil, o sea, no es que le va a desprender la mandíbula al muchacho, o sea, ahí llega el momento, por eso tienen que ir conociendo lo que son las tracciones gentiles, ¿no? Entonces, a esto es lo que se conoce como la maniobra de Mauricio, o sea, que pueden salir por tres maneras, que es hacer esta maniobra, que es hacer la maniobra de Praga modificada, que es utilizar fuerza, que es lo que ustedes pueden tratar de sacar esto en una condición regular. Esto se supone que a medida que ustedes van sacando la cabeza, la flexión de la cabeza se mantiene mediante la presión suprapúbica, que es esto que está allá. Pero esto lo está haciendo otra persona que les está ayudando a ustedes. Se supone que tienen que tener a alguien que los colabore. ¿Sí? No, ya lo de los piecitos era para levantarlo hacia arriba y tratar de sacar los hombros. Ya los hombros salieron. Ahora te vas a acostar el bebé aquí, pones un pie para acá y un pie para acá. O sea, un piecito está quitando aquí, un piecito aquí, la barriga del bebé la tienes aquí, el abdomen, el tórax del bebé lo tienes aquí. Estas manos la vas a introducir en la boca del bebé y esta la vas a colocar por encima de la nuca del bebé. Pero un piecito está para allá, otro piecito está para acá. Lo tienes acostado encima de tu brazo. Entonces, ustedes se darán cuenta que toda esta superficie de contacto es con sangre, con líquido, con orina, con lo que sea. Entonces, por eso es una situación que debería, como bioseguridad, las batas de atención para el médico, los guantes deberían llegar aquí. O sea, pero bueno, esa es la realidad venezolana y ustedes saben que a eso estamos expuestos. Pero esa es la situación, o sea, ustedes van a llenarse de sangre hasta aquí seguramente, o sea, con el bebé. Pero resulta que la presión suprapúbica que tiene ya trata de mantener esta flexión del bebé. Si esta cabeza así, se deflexiona y se complica la vaina. Entonces la cabeza tiene que mantener la flexión. Y esta mano que está aquí, que es la persona que los está ayudando, va a hacer que esta flexión se mantenga. Y esto es la mano que tienen en el maxilar del bebé, en la boca. Y esto hace que la flexión se mantenga. Logren que salga el mentón, el maxilar, la frente y termine de salir la cabeza en ese sentido. Se supone que les dije que es una tracción gentil, no es que le van a aplicar toda la fuerza que ustedes a ese muchacho, o sea, se supone que en condiciones normales, porque si ustedes haciendo una presión suave, gentil, no pueden, tienen que recurrir a otras cosas. Entonces, en primera instancia, hacen esto. Esto sería la primera instancia. Pueden utilizar esto. O sea, esta es la mano izquierda. Pudiera cualquiera decir que es la mano menos hábil